Me da mucho gusto saludarlos en este sábado. Espero que todos estén teniendo un muy feliz sábado en donde quiera que se encuentren. Les mandamos muchos saludos a todos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de algo muy interesante. Realmente este mensaje lo he titulado Caminando en la Luz o Caminar en la Luz. Y vamos a Primera de Juan, porque de aquí realmente es de donde comenzamos el mensaje de caminar en la luz. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, el apóstol Juan dice lo siguiente, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y estamos declarándoles, que Dios es luz y no hay oscuridad en él en lo absoluto. Es muy interesante lo que el apóstol Juan declara, que es realmente que Dios es luz. Dios es luz y no hay oscuridad en él en lo absoluto. Todo lo que Dios es pureza, es verdad, es rectitud, es justicia. Todo lo que Él es completamente limpio. No hay oscuridad, nada malo en Dios en lo absoluto, ni en Dios el Padre, ni en Jesucristo. Y nosotros vamos a Apocalipsis, porque vamos a corroborar esto que dice acerca de la luz. En Apocalipsis 21 y versículo 23. Porque dice, está hablando obviamente de la Nueva Jerusalén y dice en el versículo 23 de Apocalipsis 21, y la ciudad no tiene necesidad de sol o de luna, que deberían brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y versículo clave, parte clave del versículo dice, y la luz de ella es el Cordero. Entonces, Jesucristo es la luz. Él es la luz, lo sabemos, vamos a leer más escrituras al respecto, de que Cristo mismo es la luz del mundo. Cristo y Dios el Padre, ellos ambos están llenos de luz, son la luz. Ellos, eso es lo que ellos son, porque están llenos de vida, de verdad, de pureza. La luz, en realidad, si nos damos cuenta, se han hecho estudios científicos, que es la luz realmente la que no permite que vivan bacterias. Hay luz tan potente que mata las bacterias, mata cualquier cosa inmunda, cualquier cosa infecciosa. Obviamente estamos hablando en términos físicos, en términos humanos. Pero también la luz realmente no deja que haya nada malo, nada podrido, nada oculto. Por eso no hay nada de oscuridad en Dios. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, el cual habla bastante, todo el Evangelio de Juan habla bastante acerca de la luz y de que Dios es la luz. Y estamos sentando simplemente las bases de lo que vamos a hablar acerca de caminar en la luz. Porque el caminar en la luz es a lo que hemos sido nosotros llamados, a que estemos caminando en la luz. Pero primero vamos a estudiar un poquito acerca de la luz, de lo que dice la palabra de Dios, acerca de Él mismo, acerca de Cristo, acerca de Dios el Padre, de lo que tiene que ver con la luz y después ver cómo es que nosotros debemos caminar en esa luz y lo que eso significa en nuestras vidas. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4, hablando acerca de la palabra, ¿verdad? Que estaba con Dios y que era Dios, lo que realmente testifica que Cristo es el Dios del Antiguo Testamento. Y Dios el Padre también existe, obviamente, ellos dos crearon todo, pero quien llevó todo a cabo, quien habló, fue la palabra, quien se despojó de su divinidad y vino al mundo en la carne, nacido de María, ¿verdad? Para ser nuestro Salvador y nuestro Redentor. Aquí en el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. ¿Por qué? Porque Él nos dio la vida a todos. Él creó todo ser viviente. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres. Y es muy interesante lo que dice, cómo es que la vida, Cristo mismo es la luz de los hombres. Versículo 5, y la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. Y es muy interesante porque incluso es lo que estamos platicando acerca de realmente podemos, si nosotros andamos en la luz y podemos ver algunas cosas que son realmente lógicas, si las mencionamos, sea de lo que sea, ¿verdad? Sea acerca de lo que está pasando, ¿verdad? Con los países, con esto de la pandemia, o sea acerca del evangelio del reino de Dios, del carácter de Dios, de su naturaleza, de su palabra.
Si uno realmente habla acerca de estas cosas, si uno es la luz, dice, si Cristo está morando en nosotros y Él es la luz y Él mora en nosotros, para que nosotros reflejemos su luz. Nosotros no somos la luz, pero si Él vive en nosotros, entonces sí tenemos luz, no por nosotros mismos. Pero dice, la luz brilla en la oscuridad, pero la oscuridad no la comprende. No sé si usted ha tratado a veces de explicarle a familiares o amigos acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca de su plan, y como que no captan, como que lo escuchan a uno, pero no lo entienden. No lo comprende. Aquí dice la oscuridad no la comprende, a menos que Dios levante ese velo de los ojos de esa persona y para que esa persona lo pueda ver. Nosotros no podemos levantar ese velo. Nosotros podemos comunicar lo que sabemos y como el apóstol Juan venimos a testificar lo que hemos visto, lo que Dios nos ha mostrado, pero dice, pero la oscuridad no la comprende. Versículo 6, hubo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Él vino para un testimonio, para que él pudiera testificar concerniente a la luz, que es Cristo Jesús, quien había de venir, porque él preparó el camino del Señor. Dice, para que a través de él todos pudieran creer. Para que a través de Juan el Bautista pudieran creer, vino anunciando que el Mesías venía, porque ya lo estaban esperando, ya sabían. Jesucristo los condenó también a todos los fariseos. ¿Por qué? Porque sabían las épocas. Sabían que el Mesías estaba por llegar y que Juan lo anunció. Por eso después lo retó, ¿verdad? Les dice, ¿de quién era el bautismo de Juan? Del cielo, de los hombres. Y los atrapó porque se decían de los hombres, ¿verdad? Entonces se iban a enojar muchos con ellos porque tenían a Juan por profeta. Y se decían de Dios, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero él vino a testificar conforme a la luz. Versículo 8, él no era la luz, el apóstol Juan no era, Juan el Bautista no era la luz. Dice, pero vino para poder testificar concerniente a la luz. Juan el Bautista vino a testificar concerniente a la luz. Versículo 9, la verdadera luz era esa, la cual alumbra a todo el que entra en el mundo. Y es muy interesante, nos vamos a detener aquí porque dice que la verdadera luz, sabemos nosotros que es Cristo Jesús, y también Dios el Padre está lleno de luz, ellos son la luz, pero Cristo Jesús es quien se está refiriendo aquí, que es la verdadera luz, alumbra a todo el que entra en el mundo, a todo el que entra en el mundo. ¿A qué se refiere esto? Hay una escritura que es clave para poder entender esto. Vamos a Proverbios 20. Proverbios 20 y versículo 27, porque aquí se nos dice realmente lo que es esto, a qué se está refiriendo a esto. Proverbios 20, 27, voy a leer del Antiguo Testamento en la Reina Valera, dice, lámpara del Eterno es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Ese espíritu del hombre es el que escudriña, es una lámpara del Eterno. Y esta lámpara del Eterno escudriña lo más profundo del corazón. ¿Verdad? En la versión fiel dice, el espíritu de hombre es lámpara del Señor o del Eterno, examinando todas las partes internas del vientre, nuestros sentimientos más profundos, las cosas más profundas en nuestro corazón, las escudriña Dios porque tiene su lámpara, es el espíritu del hombre. Esa es la diferencia, ese espíritu del hombre es la diferencia entre los seres humanos y el resto de la creación, los otros seres vivos, los animales. Ellos no tienen la capacidad de razonar como un ser humano, porque Dios nos les dio este espíritu del hombre, y es el espíritu del hombre. Por eso dice, la verdadera luz era esa la cual alumbra a todo el que entra en el mundo, porque todos recibimos el espíritu del hombre de Dios. Dios lo concedió, y lo concede realmente en el momento de la concepción. Ahí es cuando entra ese espíritu del hombre. Hay una descarga de 10,000 voltios cuando se implanta realmente esa célula, ¿verdad? En el vientre de la madre, ya se descarga y ya es un ser vivo, ya es un ser creado. Y es cuando Dios imparte el espíritu del hombre. La única diferencia entre ese momento en la concepción y nosotros es tiempo para crecer y desarrollarnos. Esa es la única diferencia. Pero ese espíritu del hombre es el que Dios imparte en ese momento
y es la verdadera luz. La luz de Cristo es realmente Él quien imparte a todo el que entra en el mundo. Esa es la lámpara del Eterno. Ahora, ese espíritu del hombre no es el Espíritu Santo de Dios, ese es diferente. El Espíritu Santo de Dios se nos da al bautizarnos, cuando se nos imponen las manos, como lo leemos en el Nuevo Testamento. Pero hay un espíritu en el hombre que nos muestra realmente, le muestra a Dios lo que hay en lo profundo del corazón. Y es en realidad lo que nosotros como seres humanos llamamos conciencia. Ese es el espíritu del hombre que está escudriñando, es una lámpara del Eterno. Hay algo en nosotros que nos dice, hay un Dios que nos dice, vamos a la palabra de Dios para determinar, para leer, para estudiar lo que es bueno y lo que es malo, para tomar decisiones correctas. Y eso es lo que dice aquí. Vamos a Juan 3. Y de hecho ya lo mencionó Mauricio en el primer mensaje, pero aquí en Juan 3 vamos a leerlo porque estamos hablando acerca de la luz, de cómo es que nosotros debemos caminar en la luz de Dios, en la luz de Cristo. ¿Qué dice aquí en el versículo 18, en Juan 3? Dice, aquel que crea en Él no es juzgado, pero aquel que no crea ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del único Hijo engendrado de Dios. Es el único Hijo engendrado de Dios, porque realmente la semilla fue del Padre en el vientre de la Virgen María, que era virgen hasta ese entonces, ¿verdad? Y entonces dice, y este es el juicio, versículo 19, que la luz ha venido al mundo. Él estaba en el cielo y Él creó todas las cosas y a través de Él, a través de Cristo, todo fue creado. Y nos dio también, al hombre le dio ese espíritu del hombre, esa lámpara para escudriñar nuestros pensamientos más profundos, para escudriñar nuestro corazón, para darnos poder de razonar, para darnos realmente esa conciencia que necesitamos. Pero esa conciencia necesita ser instruida en lo correcto, en lo recto, de acuerdo a la palabra de Dios. Pero el juicio es que la luz ha venido al mundo, Cristo vino al mundo, pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz de Cristo, porque sus obras eran malignas. No querían ir a esa oscuridad. Muchas veces no queremos ir, incluso con lo que nuestra conciencia nos dice, ¿verdad? Lo que nuestra conciencia nos dice, incluso el espíritu humano a un nivel, porque hay dos niveles, es el nivel de la conciencia a un espíritu humano, a un nivel básico, pero está también el espíritu de Dios y lo que Dios nos dice a través de su palabra y nos declara realmente a los que estamos siendo llamados en este tiempo, un estándar todavía mucho más alto, pero en realidad todo el mundo está bajo la ley, todo el mundo sabe que matar es malo, todo el mundo sabe que robar es malo, todo el mundo sabe que mentir es malo, todo el mundo lo sabe. Todas las leyes, la mayoría de las leyes de todos los países declaran que estas cosas son malas. Pero esto es a un nivel básico, a un nivel, ¿verdad? Del espíritu del hombre, de razonamiento, ¿verdad? De razonamiento, de decir, si todo el mundo robara, si todo el mundo se mintiera, si todo el mundo hiciera estas cosas, no podríamos tener una sociedad, no podríamos funcionar como sociedad. Pero en realidad, Dios nos ha llamado a la luz de su espíritu, a la luz de la verdad, en su ley, en lo que dice en su palabra. Pero los hombres amaron la oscuridad en vez de la luz porque sus obras eran malignas. Porque nos cuesta trabajo reconocer la maldad que está realmente enmarañada en nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza está en contra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Que realmente nuestra naturaleza no se sujeta a la ley de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero dice que este es el juicio, que no realmente los hombres amaron la oscuridad en vez de amar la luz, en vez de amar a Cristo, porque sus obras eran malignas. Versículo 20, porque todo el que practica la maldad odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no puedan ser expuestas. Ahora, es muy importante
Que entendamos por qué. Porque nuestra naturaleza y esa misma conciencia nos acusa. Y no queremos ser acusados. No queremos ser acusados. No queremos realmente ser expuestos, que nuestras obras sean malas. Porque son malas. Porque nosotros pecamos. Realmente seguimos todavía pecando. No queremos pecar y no practicamos pecado como estilo de vida. No lo hacemos. Porque estamos luchando contra el pecado, luchando contra nuestra naturaleza, luchando contra Satanás, luchando contra toda esta sociedad. Pero dice, versículo 21, pero aquel que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras puedan ser manifestadas, que ellas han sido logradas por el poder de Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros en practicar la verdad es venir a la luz, para que nuestras obras puedan ser manifestadas, pero también expuestas. También expuestas. No solamente las buenas obras. No solamente enfocarnos en las buenas obras que hacemos y darle crédito a Dios. Eso es parte importante, es lo que dice el versículo 21. Pero también el versículo 20. Porque estamos creciendo, porque estamos en proceso de desarrollo. Porque no somos perfectos. Porque estamos quebrantados también dentro de nosotros. Y cuando venimos a la luz, no es solamente que han sido logradas por el poder de Dios, sino que lo primero es el arrepentimiento. Precisamente por eso cuando Dios nos llama, lo primero que Él pide y declara y pone como condición es el arrepentimiento. Por eso es arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de los pecados. Porque es el arrepentimiento, porque tenemos que venir a la luz. Y lo primero que va a suceder es que nuestras obras van a ser expuestas. Y eso es un proceso, hermanos, que continúa toda la vida. Toda la vida tenemos que seguir viniendo a la luz para que nuestras obras sean expuestas, no para avergonzarnos solamente, sino para arrepentirnos. Para que Dios en ese proceso cree realmente un corazón contrito y humillado. Que es el corazón el cual Dios no desprecia. Pero tenemos que venir todos los días a la luz para que Él exponga eso y nosotros dejarlo que lo exponga, no esconderlo. No tener nuestro rincón de oscuridad, nuestro rincón de cosas que no queremos traer a Dios, o que no nos atrevemos a traer a Dios, o que nos da vergüenza. Sino, si vamos a estar en la luz, debemos de seguir el ejemplo de Cristo, donde no hay nada de oscuridad, como ya leímos. Nada de oscuridad. Vamos ahora vamos a volver a Primera de Juan, donde comenzamos. A Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Ya vimos en el versículo 5 que no hay oscuridad en él en lo absoluto. Y esto nos dice realmente el ejemplo de todo lo que viene. Versículo 6. Si proclamamos que tenemos compañerismo con él, con Cristo, pero estamos caminando en la oscuridad. ¿Y cómo es que caminamos en la oscuridad? Cuando cometemos errores, cuando cometemos faltas, cuando pecamos y ofendemos, y eso lo hacemos todos. En realidad, diariamente. Siendo sinceros, esa es la realidad. Es nuestra realidad. No es que no pequemos, es que no practicamos pecado. Es que no es lo que nosotros deseamos, como el apóstol Pablo. Es que ya no hago lo que yo quiero, sino lo que yo no quiero, eso hago. Pero no es solamente dejarlo ahí, sino hay que traerlo a la luz. Hay que traerlo a la luz. Porque si no, entonces estamos caminando en oscuridad, porque no queremos traer estas cosas a la luz. Tenemos quizás un pedazo de oscuridad en nuestra vida, un pedazo de oscuridad en nuestra conciencia, en este espíritu. Nuestra misma conciencia nos lo declara, el espíritu humano, pero aún más el espíritu de Dios. Lo ilumina y nos lo enseña, pero no es para que nosotros nos deprimamos o decaigamos o nos desanimemos, sino al contrario, para que realmente nos arrepintamos de todo corazón, para que no haya ninguna maldad, que no haya nada de oscuridad en nosotros en lo absoluto, o para que llegue a no haber en nosotros oscuridad en lo absoluto, porque es un proceso. Y la meta es que cada vez haya menos oscuridad en nosotros. Pero eso depende también mucho de nosotros, de qué tanto realmente abrimos nuestro corazón a Dios, qué tanto le declaramos, qué tanto compartimos o qué tanto ignoramos, qué tanto. Y muchas veces es inconsciente. No es porque no queramos, es porque nos da vergüenza.
o es porque no queremos acordarnos de tal cosa, son horribles. Y a veces Dios las trae de repente a nuestra mente a recordar esas cosas, pero es para que nos arrepintamos, porque Dios nos está enseñando, ¿verdad? Es como en la plata cuando suben las impurezas, sube el calor y suben las impurezas para poderlas limpiar. Si no suben, no se limpian. Pero cuando suben a nuestra mente, cuando se nos recuerdan, cuando nos acordamos, es para arrepentirnos de todo corazón y pedirle a Dios que nos perdone, que nos sane, que nos limpie, para no estar caminando en la oscuridad. Porque si proclamamos, versículo 6, que tenemos compañerismo con Él, pero estamos caminando en la oscuridad, estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Realmente no somos honestos con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con ese espíritu humano que Dios puso ahí. Y no estamos practicando la verdad, y mucho menos con el Espíritu Santo de Dios, que Dios nos está revelando a través de su Espíritu Santo, que no es una persona, que es el poder de Dios. Ese poder Dios lo está utilizando para traer estas cosas a la memoria y enfrente de nosotros para que nos arrepintamos y Él lo perdone y Él lo borre y lo quite. Porque eso es lo que Él quiere hacer. Para que no estemos mintiéndonos a nosotros mismos. Dice, porque entonces estamos mintiéndonos a nosotros mismos y Él se incluye porque Él sabe que Él también tiene esa naturaleza. El mismo apóstol Juan. Y no estamos practicando la verdad. No estamos practicando la verdad. No estamos caminando en la luz. Versículo 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, Cristo Jesús, entonces tenemos compañerismo unos con otros, y aquí es un punto clave, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado, es lo que estábamos hablando. Tenemos que traer estos pecados delante de Dios para que a través de la sangre de Jesucristo Dios pueda perdonar esos pecados y nos limpie de esos pecados. Pero tenemos que caminar en la luz. Lo primero es admitir, es venir a la luz, aunque nuestras obras malas sean expuestas. Ese es parte del proceso, es absolutamente necesario, porque si no es un arrepentimiento a medias, porque si no es un perdón a medias. Y Dios no quiere nada a medias, quiere nuestro corazón entero, quiere nuestro corazón completo. Y que no nos engañemos a nosotros mismos. Entonces, yo pregunto hoy, que todos nos hagamos esa pregunta a nosotros mismos. Esto es algo entre uno y Dios. ¿Cuáles son las cosas que no hemos traído delante de Dios? ¿Cuáles son las cosas que no nos atrevemos a pedir perdón o que no nos atrevemos a reconocer? Porque muchas veces no las reconocemos porque estamos cegados por nuestro propio pecado, por nuestra propia obstinación, por nuestra propia arrogancia, pensando que porque alguna otra persona nos hizo esto, entonces ya estamos justificados en hacer lo que hicimos, cuando en realidad si nosotros sabemos que algo estuvo mal, tenemos que pedir perdón de corazón, para que la sangre de Cristo nos limpie de ese pecado. El pecado no es perdonado a menos que nos arrepintamos y que lo traigamos delante de Dios. Él puede también limpiar el subconsciente, Él puede limpiar todas esas cosas y quiere limpiarnos verdaderamente, porque este es el proceso de la conversión. No se lleva a cabo en un día, ni en un mes, ni en un año. Este proceso dura toda la vida, lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo importante es que seamos honestos con nosotros mismos y con Dios. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No estamos permitiendo que Cristo viva en nosotros. Cristo debe de vivir en nosotros. Nosotros debemos de ceder para que Cristo viva en nosotros. Pero si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos no permitiendo que Cristo vive en nosotros. Porque aquí dice muy claro, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Si hay cosas que Dios nos revela a través de su Santo Espíritu y aparte nuestra conciencia nos dice que algo hicimos mal, que no tenemos paz con alguien o con algo, o algo que hicimos estuvo mal, que no nos hemos arrepentido y que no lo hemos clarificado. Y nosotros tenemos que analizarlo y pedirle a Dios que nos lo muestre a través de su Santo Espíritu, porque muchas veces hay relaciones con otras personas que realmente esa persona nos provoca quizás enojo, nos provoca quizás ira, nos provoca, no sé, nos irritamos fácilmente. Lo más probable es que
haya otras cosas ahí debajo que no hemos resuelto. Cosas que ellos nos hicieron, cosas que nosotros les hicimos y que realmente eso provoca. Entonces, por sus frutos, dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Y nuestros frutos son ira, enojo, pleitos, envidia, discusiones. Hay cosas ahí, hay pecados que ambas partes realmente han llevado a cabo probablemente. Pero ambos, todos y cada uno de nosotros tenemos que traer todas estas cosas delante de Dios para que Él realmente nos perdone y nos limpie de todo pecado, para que no estemos engañándonos a nosotros mismos, para que Cristo verdaderamente pueda vivir en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros propios pecados a Dios, esto no está hablando de un cura, de un padre, de un ministro, absolutamente no, es delante de Dios. Si confesamos nuestros propios pecados delante de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Y si fue una ofensa cometida a alguien más, también confesar ese pecado a esa persona para pedir perdón. Para pedir perdón, porque también lo dijo. Si tienes algo contra tu hermano y vas a traer tu ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces hay que confesar nuestros propios pecados. Porque si lo hacemos, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. De toda injusticia. Porque si no perdonamos a los demás, tampoco vamos a ser perdonados. Eso fue lo que Cristo nos dijo. Muy claramente. Pero aquí Él quiere limpiarnos de toda injusticia. Absolutamente toda injusticia. Es el proceso de conversión. Pero poco a poco. Primero de unas cosas y después de otras. Primero algunas cosas que están en la superficie, después de cosas más profundas. Después Dios nos va a ir enseñando cosas que no tenemos ni idea. Muchas veces decimos, es que yo así nací, es que yo así soy, es que esto lo heredé de mi padre o de mi madre. Y en realidad no sabemos, a veces son cosas que heredamos de una generación o dos o tres atrás, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Dios en los 10 mandamientos dice que realmente visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, si alguno de nuestros ancestros pecó y traemos ese pecado muchas veces puede pasar. No es el pecado que pasa, pero es esa misma, es la consecuencia, ¿verdad? Esa maldad que heredamos. Pero Dios quiere limpiarnos de toda injusticia. Pero la clave es ser sinceros con Dios y con nosotros mismos y con los demás. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Imposible que andemos caminando en la luz. La luz no está en nosotros. Y si hemos sido bautizados y tenemos el Espíritu Santo, probablemente estemos en vacío, ya en la aguja a punto de, ya con la luz prendida, ¿verdad? Necesito más Espíritu Santo. Pero tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que venir delante de Dios. Tenemos que tener reconciliación con Dios y con nuestros hermanos. Como ya leía Mauricio en el primer mensaje, ¿verdad? Es buscar la paz con todos, con todos. No hay excepción. No hay excusa que valga. Ninguna excepción. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 8. Porque aquí es lo que declara y es lo que ya hemos visto, lo que dice Jesucristo nuestro Señor. Entonces Jesús les habló otra vez en Juan 8:12 diciendo, yo soy la luz del mundo. Aquel que me sigue nunca caminará en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Pero seguirle, para no caminar en oscuridad, tiene que ser completa y sincera devoción a Dios. Abriendo nuestro corazón, confesando nuestros pecados diariamente. Por eso en la oración modelo, en Mateo 6, por eso dice, perdona nuestros pecados. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque está realmente testificando que nosotros estamos obligados a perdonar los pecados de otros, las faltas de otros, las ofensas de otros. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados diariamente, porque diariamente pecamos. Entonces, para caminar en oscuridad, para caminar en luz, para no caminar en la oscuridad, debemos de seguir a Cristo, debemos de confesar nuestros pecados, porque como ya leímos, si no lo hacemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Podemos conocer muchas cosas acerca de la palabra de Dios, podemos declarar muchas cosas acerca de la palabra de Dios, pero si Dios no está llevando a cabo esta obra que toma mucho tiempo,
y toma mucha paciencia con nosotros mismos y con los demás, pero Dios es paciente con nosotros. Nosotros debemos de ser igual con todos nuestros hermanos y con todo el mundo. Pero eso es lo que dice. Entonces, el que camina, el que le sigue a Cristo, no caminará nunca en oscuridad, sino que tendrá la luz de vida. Es esa luz misma, el poder de Dios, porque a través de ese poder creó a todos los seres humanos y nos dio vida a los seres humanos y a toda la creación. Esa es la luz de vida. El poder de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, en la medida en la que confesemos, en la medida en que nos vaya limpiando de nuestros pecados, es en la medida en que nos va a ir dando más de su Santo Espíritu. Pero tenemos que reconocer nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos para que Él nos limpie de todo pecado, para que ese proceso continúe. Porque eso es continuo. Vamos a Proverbios 4, porque este es un proceso que dura toda la vida, como ya hemos dicho, y aquí lo corrobora. Proverbios 4:18 dice, pero el camino del justo, el que está caminando en la luz, el que está caminando en la luz de Cristo, el camino del justo es como la luz brillante. Aquí lo testifica como la luz brillante, la luz de Cristo, la luz verdadera, que brilla más y más hacia el día perfecto. No vamos a ir ahí, pero en Daniel, en el libro de Daniel también dice, ¿verdad? Daniel 12, que todos aquellos, ¿verdad? Todos los justos brillarán a perpetua eternidad, como las estrellas del cielo. Es la luz. Como el sol es una estrella y tiene luz. Y ese es el propósito de Dios, que lleguemos a estar en su reino, que lleguemos a estar en su familia, que lleguemos a tener esta luz perfecta. Pero el camino del justo es como la luz brillante, que brilla más y más hacia el día perfecto. Pero no empieza brillando tanto. Y a lo mejor así estamos nosotros, estamos empezando. Pero cada vez tiene que ir creciendo más y más. Pero es un aspecto absolutamente fundamental, el arrepentimiento, el admitir nuestros pecados, el reconocerlos, el traerlos a la luz. No estar en oscuridad. No estar en oscuridad o no tener partes de oscuridad en nosotros, porque no se puede. No se puede. Si la luz de Dios mora en nosotros, va a estar limpiando esa oscuridad y cada vez vamos a estar más limpios. La luz de Dios va a llegar a más lugares, a más rincones de nuestro corazón. Y es muy interesante que dice que ese espíritu del hombre está en todos y con ese Dios realmente escudriña el pensamiento de cada una de las personas. Por eso cuando los fariseos le interrogaban, él sabía lo que estaban pensando. Y por eso les decía, hipócritas, ¿por qué me tientan? Porque él sabía, por esa misma el espíritu del hombre que él lo dio, él lo posee, él lo dio. Y él sabe lo que están pensando, escudriña lo más profundo del corazón. Ahora, ¿cómo podemos, aparte de confesar nuestros pecados y de traerlo, cómo es que podemos nosotros caminar en la luz? Vamos a leer algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo todo esto. Vamos al libro de los Salmos. Vamos a Salmos 16. Salmo 16. Y vamos a ver ejemplos de esto, sobre todo del rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y realmente entendió esto. Él caminó realmente en la luz. Él vino a la luz. Él se entregó. Precisamente por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él se entregó completamente a Dios, a Cristo, el que iba a venir como en la carne como Cristo, el Mesías. Incluso de la simiente de David. Salmo 16, versículo 1. Presérvame, oh Dios, porque en ti tomo refugio. En ti tomo refugio. He dicho al Señor, tú eres mi Señor, no tengo bondad separado de ti. Él lo entendió, que la única manera de que haya bondad en nosotros es que Cristo viva en nuestro corazón, que Él more en nosotros. Que la verdad more en nosotros, pero la verdad no puede morar donde hay mentira, donde hay cosas de las que no nos hemos arrepentido, de las que no hemos pedido perdón, de las cosas que no queremos, que no hemos confesado, que nos da vergüenza. Pero debemos confesarlas a Dios, en privado. Dice, no tengo bondad separado de ti. En cuanto a los santos en la tierra,
Versículo 3, ellos son los excelentes en quienes está todo mi deleite. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios, cuando nosotros traemos todas estas cosas delante de Dios, entonces estamos caminando en la luz y Él se deleita grandemente en todos sus hijos, en todos los que hemos sido llamados a conocerle, a obedecerle, a amarle con todo nuestro corazón, a entregar nuestra vida para que Él literalmente viva su vida en nosotros. Pero tenemos que primero ser limpios de todo ese pecado. Y va conjuntamente. Entre más limpios, más mora en nosotros. Entre más limpios, más nos da de su espíritu. Entre más nos arrepentimos, más contritos somos de corazón y más cerca estamos de Dios. Un corazón contrito y humillado, Dios dice, Él no despreciará, nunca. Versículo 7. Bendeciré al Señor, quien me ha dado consejo. Aquí ya está, vemos cómo se aplica, el resultado de estar caminando con Dios. Dice, bendeciré, ¿cómo se vive esto? Bendeciré al Señor quien me ha dado consejo. Mi corazón también me instruye en las noches. Cristo instruía el corazón de David en las noches. Exactamente como dice Isaías 50, versículo 4 acerca de Cristo y Dios el Padre. Dice, Él me despierta mañana tras mañana para enseñarme, para decirme lo que tengo que hacer. Por eso dice, meditad sobre vuestra cama, dice en otro salmo. Porque aquí dice, bendeciré al Señor que me ha dado consejo. Mi corazón también me instruye en las noches. Pero tomemos nosotros tiempo para meditar en la noche. Solamente hablando nosotros en nuestra mente con Cristo. Para meditar en su palabra, para meditar, para que Él traiga estas cosas también, a veces feas, para que nosotros nos arrepintamos. No es una condenación, no es una acusación. No es para que nos dé vergüenza y volvamos a nuestra esquina oscura. No, para eso no es. Es para que lo trae a la mente para que nos arrepintamos, para que esté delante de nuestros ojos y nos limpie, como dice en Isaías, ¿verdad? Aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los limpiaré y los haré blancos como lana. Pero tenemos que realmente apropiarnos de ello y pedir perdón por ellos, reconocer que son nuestros pecados. Y entonces nuestro corazón nos va a instruir en las noches. Versículo 8. He colocado al Señor siempre delante de mí. Siempre delante de mí. Lo voy siguiendo, es lo que acabamos de leer. El que me sigue nunca caminará en la oscuridad. He colocado al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha, no seré movido. No seré movido. Por tanto, mi corazón está contento. En mi gloria se regocija. Mi carne también descansará a salvo. Porque no abandonarás mi alma en la tumba, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Pero este es el gozo. Este es el gozo de corazón, de un corazón desinfectado, de un corazón purificado, de un corazón que está creciendo. No que no vaya a generar más problemas y pecado por nuestra naturaleza en el futuro. Claro que sí, desgraciadamente sí. Pero afortunadamente, no afortunadamente, sino, porque eso viene de la palabra fortuna, sino benditamente, como bendición del Eterno, hay perdón para todo eso. Hay perdón si nos arrepentimos y lo confesamos. Eso no significa que hagamos lo que queramos, ¿verdad? No significa eso. Significa que hay perdón. Por eso nuestro corazón está contento. Y dice, mi gloria se regocija en mí. Porque nos regocijamos en el Eterno. Dice, mi carne también descansará a salvo. Y esta es una profecía de Cristo. De que su corazón estaba contento y su gloria se regocijaba. Su carne también descansará a salvo. Por la promesa de Dios de que lo iba a resucitar de entre los muertos. Y esa promesa la tenemos nosotros también. Como hijos llamados de que Dios nos va a resucitar de entre los muertos. Dicen, mi carne también descansará a salvo porque no abandonarás mi alma en la tumba ni permitirás a tu santo ver corrupción. Y todos los que somos llamados, Dios nos llama sus santos. Somos los santos de Dios. Versículo 11, me harás conocido el camino de vida. Si somos sinceros, si venimos a Él, si lo estamos siguiendo, si estamos caminando en la luz. En tu presencia, la presencia de Dios, está la plenitud de gozo, en esa luz, en esa bondad, en esa perfección, en ese amor que Dios tiene. A tu mano derecha están los placeres para siempre. Dice la Reina Valera, delicias a tu diestra para siempre.
¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es luz, Dios es todo lo bueno que un ser humano puede desear. En nosotros no hay bondad, como ya leímos en este mismo salmo, no hay bondad. Él lo entendió y él entendió que solamente a la derecha de Dios, solamente estando en Dios, podemos realmente caminar en la luz y tener vida y tener esos placeres, porque esos placeres es realmente que Dios vive en nosotros y que lleguemos a pensar como piensa Dios, sin pecado, a ser puros de corazón. Pero es un proceso. Tarda muchos años, tarda toda la vida, toda la vida. Vamos aquí al Salmo 18. Salmo 18. Otro salmo también muy profundo. Versículo, versículo 25. Salmo 18, versículo 25. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. ¿Qué significa íntegro? Íntegro es la misma raíz de entero, completo. No es parcial. No es algo a medias. Íntegro significa completo. Que no hay en nosotros otra persona, otra personalidad, otras cosas ocultas, otras cosas que Dios no quiere ir. El hombre íntegro, recto para con el hombre íntegro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo honestos delante de Dios. Y es un proceso, es algo en lo que nosotros tenemos que ejercitarnos, en traer estas cosas delante de Dios, en confesar nuestros pecados a Dios y arrepentirnos para que Él nos limpie, para que tengamos contrición verdadera de corazón. Pero dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Dice, limpio, versículo 26, limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Por eso muchas veces, ¿verdad? En otras iglesias o en religiones se pinta a Dios como si fuera un ser severo, y sí lo es, para con el perverso. Con el que es misericordioso, y esa misericordia debe empezar por uno mismo, entendiendo que somos pecadores, y tener misericordia y no decir, no ignorarlo o negarlo, o que nos dé vergüenza y esconderlo y tener un rincón acá oscuro, en algún lugar de nuestra mente, en algún lugar de nuestro corazón. No, tener misericordia con nosotros mismos sabiendo que somos pecadores, sabiendo que tenemos esa naturaleza humana, que estamos quebrantados, pero que eso está bien porque es parte del plan de Dios. No quiere que nos quedemos en donde estamos. No quiere que sigamos pecando en eso. Él quiere que no practiquemos el pecado, pero lo primero es ser misericordioso. Misericordioso con uno mismo para poder ser íntegro, para poder traer todo esto delante de Dios. Para que Dios se muestre con nosotros limpio, porque esto es un proceso. Primero la misericordia, después la integridad y después la limpieza, porque Dios limpia sus pecados. Pero si no, dice, severo serás para con el perverso. Severo serás para con el perverso. Dice, porque tú salvarás al pueblo afligido. Y cuando nos arrepentimos y cuando Dios nos trae estos pecados en nuestra mente, nos aflige, nos da tristeza, nos aflige en realidad. Dice, y humillarás los ojos altivos. Por eso es mejor tener los ojos humillados. Pero eso no lo podemos generar. Pero es muy fácil para Dios traer estas cosas, estos pecados a nuestros ojos para que nos humillemos, para que realmente nos pongamos en nuestro lugar. Porque Él humillará los ojos altivos. Dice, tú encenderás mi lámpara. ¿Cuál lámpara? La lámpara del Espíritu Santo de Dios. No solamente la lámpara del Eterno, que es el Espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo del corazón, sino también la lámpara, la luz de Cristo mismo en nosotros. Tú encenderás mi lámpara. Tú avivarás ese fuego del Espíritu Santo. El Eterno, mi Dios, alumbrará mis tinieblas, pero es importante que nosotros primero sepamos que tenemos tinieblas, porque todos las tenemos, porque no hemos sido perfeccionados al 100% todavía. Todos tenemos tinieblas, todos tenemos oscuridad en alguna parte de nuestra mente, en alguna parte de nuestro corazón. Y es parte de la sinceridad, es parte de ser íntegro, es parte también de aprender misericordia con nosotros mismos, para poder ser misericordiosos con los demás.
El eterno Dios alumbrará mis tinieblas, porque todos tenemos esas tinieblas. Pero Dios no quiere que tengamos esas tinieblas, que no haya en nosotros oscuridad, porque esa es su meta. Versículo 30. Esto es lo que Dios quiere en cuanto a Dios. Perfecto es su camino. Perfecto. Todos sus mandamientos son verdad, son deleitosos, son rectos, son perfectos. Perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra del Eterno. Escudo es a todos los que en Él esperan, sabiendo que nosotros no hay esperanza, sabiendo que, admitiendo como David, en mí no hay nada bueno, pero a tu diestra hay delicias para siempre. Es maravilloso. Porque ¿quién es Dios sino solo el Eterno? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Pero para que Él lo pueda hacer perfecto, nosotros tenemos que colaborar. Porque tenemos libre albedrío y porque podemos decidir no traer estas cosas a Dios. Pero entonces no va a ser perfecto nuestro camino, o por lo menos no al nivel que pudiera llegarlo a ser. Dios es el que me ciñe de poder, porque el Espíritu Santo es el poder, es la verdad. El Espíritu Santo es ese poder y Dios es el que nos ciñe de ese poder del Espíritu Santo y hace perfecto nuestro camino conforme vamos avanzando, como ya vimos en Proverbios, día a día, poco a poco, hasta que llega a la perfección del día, como el sol, que es la promesa. Quien hace mis pies como de siervas, versículo 33. Ágiles para movernos, para perdonar pronto, para arrepentirnos pronto. No a la ligera, pero sí pronto, para estar firme sobre mis alturas. Firme sobre la roca, que es Cristo, firme en su palabra. Quien adiestra mis manos para la batalla, porque no luchamos, nosotros lo sabemos, no luchamos contra carne y sangre, sino contra potestades y principados, contra las huestes malvadas de Satanás. Pero Dios adiestra nuestras manos para la batalla, porque mucho más grande es quien está en nosotros que quien está en el mundo, lo dice la palabra de Dios. Para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste, versículo 35, asimismo, el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Porque Dios exalta al humilde, pero humilla a los impíos hasta la tierra. Es lo que dice en su palabra. Nosotros sabemos, este versículo es muy, eh, muy popular y lo conocemos, ¿verdad? Hay muchos himnos y canciones al respecto. En el Salmo 119, un versículo del Salmo 119. El Salmo 105, en el Salmo 119, que es todo está hablando acerca de la ley de Dios, pero dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, porque así es como debemos de caminar en la luz. Es buscando la palabra de Dios, buscando su instrucción, buscando que Él nos guíe, para poder realmente morar en la luz, y no estar en la oscuridad. Pero lo primero es que nosotros cooperemos con el proceso, cooperemos trayendo todos nuestros pecados y también nuestras aflicciones y también nuestras cargas delante de Dios, para que Él nos limpie a través de la sangre de Cristo. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que caminemos en la luz. Y así es como nosotros debemos caminar en la luz. Vamos ahora, para ir concluyendo ya, al Salmo 4. Salmo 4 y versículo 3. Dice, sabed pues que el Eterno ha escogido al piadoso para sí, al piadoso, al que está buscando a Dios, el que es sincero en su corazón. El Eterno oirá cuando yo a Él clamare. Pero debemos de ser sinceros y debemos de estar, como Mauricio decía en el primer mensaje, orando sin cesar a Cristo y a Dios el Padre.
estudiando su palabra, porque ese es un proceso, ¿verdad? Como lo detallaba Mauricio, estudiando su palabra, orando y las buenas obras, porque ese es el proceso. Primero tenemos que aprender, después tenemos que conectar con Dios y después tenemos ya el resultado son las obras. ¿Qué hacer? Esforzarnos por hacer las obras. Porque el Eterno ha escogido al piadoso para sí. El Eterno oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Y dice Sela. Tomemos un momento para meditar en esto. ¿De qué está hablando aquí? Que meditemos en nuestro corazón, en nuestra mente. Meditemos con Dios, hablando, pensando en su palabra, que Él nos ilumine a través de su Santo Espíritu para que nos aclare las cosas. Para que Él aclare el panorama cuando tenemos frustraciones, cuando tenemos enojo, cuando tenemos conflicto. Muchas veces vamos a descubrir que en el aclarar ese panorama nos va a revelar las cosas que hemos hecho mal. Pero es para que nos arrepintamos, no es para condenarnos, es para perdonarnos, es para limpiarnos, es para bien. Pero tenemos que meditar en nuestro corazón y traer estas cosas a Cristo, estas aflicciones. Porque muchas veces ni cuenta nos hemos dado que hemos pecado, que hemos ofendido a alguien, que hemos hecho maldad. O que alguien nos ha ofendido y que no hemos perdonado. Versículo 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Eterno. Esos sacrificios de justicia es el corazón quebrantado, contrito y humillado. ¿Por qué? Porque ha reconocido, como en el Salmo 51, ha reconocido que pecó, como el rey David reconoció cuando pecó. Esos son los sacrificios de justicia. Por eso dice, ofrenda y holocausto no te agrada. Un corazón contrito y humillado tú no despreciarás. Dice, y confiad en el Eterno, confiad que Dios nos va a perdonar porque Él es abundante para perdonar, pero al que se arrepiente, al que es sincero, al que no oculta, al que no tiene oscuridad en un rincón de su corazón o de su mente. Versículo 6, muchos dicen, son los que nos dicen, son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Eterno, la luz de tu rostro. Sobre nosotros, muéstranos con tu luz. Muéstranos nuestro corazón totalmente. Muéstranos los rincones también con tu luz. Si hay algo ahí que se está pudriendo, si hay emociones, si hay cosas, acciones que hemos llevado a cabo que no nos hemos arrepentido, que están ahí pudriéndose y creando más infección. Se expande eso. Nos enferma el corazón, nos enferma la mente. Entonces pidámosle a Dios que Él alce sobre nosotros la luz de su rostro, para que realmente vengamos a la luz, para que no caminemos en la oscuridad, para que no tropecemos con todas estas cosas, para que no nos enfermemos espiritualmente. Versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Por qué? Porque no hay alegría más grande que morar con nuestro Creador y que Él more en nosotros y nosotros en Él. Como dijo en Juan 15 nuestro Señor Jesucristo, ustedes son las ramas y yo la vid. Moren en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero Él dio alegría en nuestro corazón, mucho más que de las cosas físicas, de su grano y su mosto. A nosotros nos ha dado el poder de su Espíritu Santo y la promesa de vida eterna. Esa es la verdad. Es la mejor promesa que cualquier persona pueda recibir. Versículo 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Eterno, me haces vivir confiado. Confiado en Él, no confiado en nosotros mismos. Así es de que yo los exhorto, hermanos, a que caminemos en la luz. Que caminemos en la luz, que vengamos delante de Cristo, que entreguemos nuestro corazón a Él abiertamente, que seamos sinceros con Él, para que Él nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría, que nos dé las palabras para también ser sinceros con los demás y pedir perdón y arrepentirnos. Y que Él siga cambiando nuestro corazón, limpiándolo cada vez más. Que la luz de nosotros vaya en aumento hasta que el día es perfecto. El camino del justo va en aumento hasta que el día sea perfecto. Hasta que llegue el día que Cristo nos resucite o nos transforme en seres espirituales para estar con Él
nos diga, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.